Bien, 8 en punto, muchachitos. Buen día con todos. Ya iniciamos la grabación. Ujú, ya está, muy bien. Estamos iniciando con una pregunta. El color de la hoja. Ya. Y el color de la hoja, una hoja blanca. Por ello, ¿no? Puedes entender que una hoja de árbol, algo así, una hoja de árbol o una hoja de papel. ¿En qué sentido, Dariel? Lo primero que se me vino a mí con esa expresión de interpretar su significado es una hoja blanca, una hoja de papel, ¿no? Y al escribir en una hoja la palabra, a ver, yo escribo en una hoja blanca, ¿ya? Mm, yo escribo en una hoja blanca y yo escribo, pero son dos significados, ¿no? Al escribir en una hoja la palabra blanca. Mm, interesante. Si yo tengo dos interpretaciones, Dariel, al ojo vamos a necesitar la situación. Yo no lo vi por ese lado. Gracias por aclararlo. Ujú. Ahí no debería haber dos puntos. A ver, yo escribo en una hoja. No, yo escribo en una hoja, pero debe decir la palabra tal, ¿no? Para quitar la ambigüedad. No los dos puntos, pero sí la palabra tal. Y así se quitaría la ambigüedad. Interesante la semana de semántica. Ya con esa precisión que nos dice Dariel, eso es lo que yo quiero dar a entender, entonces no fue suficiente el contexto. Mira, qué bien ayuda ese ejemplo. No fue suficiente con una lectura para entender que él lo que quería decir es que escribe la palabra blanca sobre la hoja y lo otro que la hoja es de color blanco. Muy buen ejemplo. A ver, también se quitaría si ponemos una coma entre hoja y blanca. Ujú. Ya, escribo una hoja A blanca como vocativo. Ya, si es un vocativo, va blanca como un nombre. Yo escribo en una hoja blanca, ya, pero ahí tendría que ser con mayúscula, ¿no? Hay varios criterios que van a ayudar. Así como está en minúscula, imposible que yo pueda pensar que es un vocativo. Ahora, cuando uno lo menciona oralmente, de hecho, hay una pausa. Entonces, hay una ambigüedad y si hay ambigüedad, vamos a necesitar la situación. Muy bien. Ahora sí, muchachos, nos vamos a concentrar en la semana de frase nominal. Creo que este es el capítulo que nos va a acompañar hasta el final. Como les decía, va a estar presente en todo sintaxis. Hoy es inicio del capítulo de sintaxis, ¿no? En la sintaxis se analiza las funciones que va a cumplir cada unidad léxica. A ver, la función de un adjetivo, de un verbo, un artículo, la función de un adverbio, etcétera. Vamos entonces con una estructura mayor que es la frase. Se entiende que toda frase debe presentar un núcleo. Y eso es lo más relevante para decir que hay frase. Si no encontramos un núcleo, no habrá frase. ¿De acuerdo? No habrá frase. Entonces, si el núcleo es un verbo, por ejemplo, vamos a decir que se llama frase verbal. Si el núcleo es un adjetivo, una frase adjetiva. Y si el núcleo es un sustantivo o un pronombre, pues se llamará una frase
nominal, ¿sí? Entonces, lo más importante para ustedes es que sepan reconocer nombres, pues. ¿Y cómo no van a saber si conocen? ¿Por qué? Porque cuando decimos nombres nos referimos a cualquier ente de la realidad. Por ejemplo, árboles, edificio, libros, separata, lapicero, una taza, ¿no? ¿Qué más pueden tener a la mano? Una computadora, laptop, etcétera. Así que el nombre o el pronombre será el elemento principal. Acá tenemos una definición bastante sencilla, entendible, que la frase es una unidad sintáctica, es una construcción que siempre presenta un elemento principal, jamás va a faltar el núcleo y va a cumplir diferentes funciones, sujeto o de, etcétera. Aquí te voy a mostrar una configuración de la frase nominal. Por ejemplo, a ver si decimos una oración como Ana compró un libro para su hijo el lunes. Ujú, muy bien, ahí tenemos la primera. El otro libro de inglés, lo caro. Yo lo sé, ahí está, ¿ve? Vamos a analizar cuántas frases nominales presenta esta oración. Partiendo de nuestra teoría, siempre el núcleo debe ser un sustantivo o un pronombre. Bien, a ver, lo primero, ¿qué dicen ustedes? Ana compró un libro para su hijo el lunes. ¿Cuántas frases nominales identificarían? A ver, escríbanme. Ya, dos, tres. Ujú. ¿Qué dicen? Tres. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya, mira la estrategia. Ubico el núcleo. Es Ana, ¿no es cierto? Porque es un nombre propio. Ana compró un libro. Lo compró. Fácil, lo puedo reemplazar. Aquí hay otro sustantivo que es libro, pero un es un determinante. El determinante acompaña a los sustantivos. ¿Cuáles son los determinantes? Los artículos posesivos, demostrativos y cuantificadores. Siempre acompañan al nombre y son sus modificadores directos. ¿Un libro para quién? Para su hijo. Acá hay otra frase nominal. ¿Y cuándo? El lunes. Otra frase. ¿Dónde se aprecia primero? Para decir que el lunes es frase nominal, es porque es nombre, ¿verdad? Día de la semana. Hijo sustantivo. Ana, nombre propio. Entonces habría cuatro. ¿Y cómo estoy completamente segura que es así? Mira, nos vamos a asegurar que es así por las funciones. Ana va a ser el sujeto, ¿sí o no? De ella decimos algo. ¿Qué cosa compra? Un libro. Lo compra. Se reemplaza por lo o la. En este caso es masculino o de. ¿Y quién va a recibir ese libro? ¿Quién se va a beneficiar? ¿El hijo? El hijo. Le compró, podemos nosotros reemplazar. ¿Y cuándo fue? El lunes.
circunstancial de tiempo. ¿Qué tal? Está facilito, ¿verdad? Habría 4. Y con eso, ¿qué cosa pretendo enseñarte? Que las frases nominales pueden estar tanto en el sujeto como en el predicado. A veces me preguntan que ¿es posible FN dentro del predicado? Claro, porque dentro del predicado hay complementos, hay directos, indirectos. ¿Qué son esos? Ahora te explico. Este es como un preámbulo para tener una idea de qué se trata. A ver, en la segunda, ¿cuántos se encontrarían? ¿Cuántas frases? 3 también. ¿Sí? ¿Seguros? Ya, vamos a ver, vamos a ver. A ver, el primero sería el libro de inglés. Es el primero. ¿Por qué? Porque mi núcleo es libro. Ese es el elemento central. De inglés es el modificador indirecto. Yo es un pronombre y lo otro pronombre. Muy bien. Había 3 frases nominales. ¿Por qué no conté inglés si también era un sustantivo? Porque de inglés es una frase preposicional. Está ligado al sustantivo libro. ¿Ya? Así es como se presenta una frase nominal. Entonces, ¿cuál es la técnica? Hay que saber identificar los núcleos. Ahí va a estar un sustantivo o un pronombre. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que cumple funciones dentro? Esta es la oración. El libro de inglés sería el sujeto, ¿sí? Yo, sujeto, porque esa es una oración compuesta, ¿no? Lo sé, lo, objeto directo, yo sé algo. Cuando dice fuera de la oración se refiere a los vocativos, que nunca van a estar en el sujeto ni en el predicado. Pero ya voy a llegar a ello. Esto solamente era una introducción de cómo aparece la frase nominal. Aquí hay una presentación más detallada, muchachos. ¿Cuál es la estructura? ¿Qué es lo que nunca, nunca, nunca va a faltar? Es el núcleo. Jamás. Porque si no hay núcleo, no hay frase. Puede ser un sustantivo o puede ser un pronombre. Así que los modificadores, acá está, ¿no? Modificador directo, lo voy a colocar en paréntesis. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Significa que es opcional. Basta con el núcleo. Los modificadores no van a estar en una oración tácita. Ya, lo que pasa, Paul, es que cuando hablamos de núcleo en frase, no va a ser tácito, el sujeto sí va a ser tácito cuando, por ejemplo, compró, decimos, ¿no? Compró pan. ¿Quién? En lugar de decir un niño, un señor, una señora, digo compró pan. Ahí no hay sujeto, pero ahí hay una frase verbal, compró pan es una frase verbal, y dentro de ello hay una frase nominal, que sería pan, que compró pan. Pan es objeto directo. Entonces, en una oración, ¿qué es lo que puede aparecer? Un sujeto tácito. Pero si yo digo, bailó el fin de semana, sí hay una frase nominal, aunque no esté el sujeto, ¿no? Bailó. ¿Quién habrá bailado? Pero el fin de semana es una frase nominal. Eso, Paul. El núcleo es fin, sustantivo fin. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decirles es, cuando hay frase nominal, cuando decimos aquí está una frase nominal, es que nos vamos a basar en el núcleo.
El núcleo es muy importante. ¿Quiénes pueden ser los modificadores directos de este núcleo? Mira, los determinantes. ¿Te acuerdas cuáles eran los artículos? A ver si decimos el auto, unos autos, mi automóvil, ese automóvil, dos automóviles, expresan cantidades, posesivos, demostrativos. Esos son los determinantes que van a modificar ¿a quién? A un sustantivo, nunca a un pronombre, no, al sustantivo, ¿no? Tú dices esa casa con demostrativo, mi casa, posesivo, la casa, artículo, algunas casas, cuantificador. ¿M? Y el adjetivo, a ver, si el núcleo es casa, ¿qué podríamos decir de la casa? Una casa limpia, una casa grande, una casa antigua, ¿ve? Hay un adjetivo. Modifica al nombre. ¿Está bien? ¿Está clarito? Creo que esto es tan sencillo que no nos va a traer problemas. Pero ¿sabes dónde? Ajá. ¿Sabes dónde empieza el problema? Acá. Este va a ser nuestro dolor de cabecita con los modificadores. ¿A eso te refieres, Paul, cuando decimos los relativos que tiene que ver con subordinadas? Pero el primer grupo que les he dicho de MD no les trae problemas. Esos van al lado de un sustantivo como determinantes y adjetivos. Es fácil reconocerlo. Pero yo, ¿qué voy a hacer? Voy a explicarte cómo identificar a un modificador indirecto. Esa va a ser mi tarea. Si tú sabes el modificador indirecto, vas a poder clasificar también a la frase nominal fácilmente. ¿Ya? Entonces voy a escribir por acá, hay un espacio. A ver, algo cortito porque el espacio también no permite mucho. Por ahí lo haré. Ustedes comprenderán que aprovechamos hasta el pequeño espacio que aparece. A ver, vamos a tener ahí una oración. Elba, la profesora de lenguaje, alegre. ¿Ya? Nosotros. Ujú, creo que no va a alcanzar el espacio aquí. A ver, a otro lado entonces. Ustedes son del aula 9, ¿no? Vamos a escribir los alumnos del aula 9 son puntuales. Una oración más, a ver dónde. Los alumnos del aula 9 son puntuales. ¿Dónde puede ser acá? Este pequeño espacio, a ver. El pastel, preparé, está delicioso. Hoy no alcanzo el espacio, no importa. A ver, le bajamos la letra. Ahí está. Ahora sí. Ya. Ojo, pestaña y ceja. Mirando acá. Primero, quiero que veas una forma de reconocer, ojo, a ver, con este colorcito, una forma de reconocer el MI es que te familiarices con las frases preposicionales. ¿Qué quiere decir eso? Va a haber una FN pequeña encabezada por una preposición.
Las preposiciones pueden ser a, en, con, contra, de, desde, etcétera. Ejemplo, mira, fíjate acá para la frase preposicional, ¿no? Primero, mi frase nominal grande es esto, los alumnos del aula 9. Esa frase tiene un modificador indirecto, que es esto. Todo esto que está encerrado es el modificador directo. A ver, este es el grande hasta ahí, ¿sí? El MI empieza con una preposición. Del aula 9, todo ello modifica al sustantivo alumnos. Así que ahí se va cumpliendo uno. La frase preposicional es MI, es modificador indirecto de un sustantivo. ¿Está bien? Primer caso. Segundo caso, para encontrar un modificador indirecto. Dice cuando hay aposición. Una posición va a estar encerrada entre comas. Elba. ¿Quién es ella? La profesora de lenguaje. Elba es el núcleo, pero decir profesora de lenguaje es un modificador indirecto. Decir profesora o Elba es la misma persona. Entonces, esta es una aposición, está encerrada entre comas y funciona como el modificador indirecto del núcleo Elba. Entonces, ¿hasta dónde abarca la frase nominal? Es esto, todo lo que está encerrado en paréntesis. Hay una frase con su modificador indirecto que es la aposición. El pastel que preparé. Ah, ahí aparece otra cosa. Aparece un verbo dentro de la frase nominal. Y mira, este que se llama pronombre relativo. Entonces, la frase nominal es todo esto. El pastel que preparé. Eso es toda la frase nominal. Uy, se me fue hasta el verbo estar. No te vayas a equivocar, es solo esto. Hasta ahí nada más. ¿Ya? Pero dentro de eso hay un verbo, preparar. Ese verbo preparar ha sido subordinado por el que se llama pronombre relativo. Todo esto que preparé es la proposición subordinada adjetiva. ¿Cómo van a estar las adjetivas? Siempre van a ir encabezadas por un relativo. ¿Cuáles son los relativos? ¿Qué, quién, dónde, cuándo, cómo, por qué, etcétera. El qué, entonces, subordina al verbo. Este será el modificador indirecto. Toda la expresión, ¿no? Que preparé. El MI de pastel. Y ya tengo los tres. Siempre será adjetiva. No hay otra subordinada que sea modificador indirecto, Paul. Siempre. Solo las adjetivas modifican indirectamente a un núcleo. Esa es la estructura. Ya, ¿se entendió algo? Poquito. Ahora se va a entender mejor porque en la siguiente presentación vamos a... Esta es solo una estructura. Mira, ¿cómo puedes reconocer una frase nominal? Que tiene un núcleo. Vilma es una profesora dinámica. Vilma. Esa es una frase nominal y no tiene ningún modificador. ¿Ve? Por eso lo que vemos en paréntesis es opcional. A veces puede aparecer y a veces no. Si no aparece, mejor todavía, ¿no? No se complica. Ya, entonces, ¿me entendieron sobre los modificadores indirectos? A ver, escríbanme algo. Ahí está, muy bien. Sí, no se vayan todo claro.
Muy bien, Xiomarita, muchas gracias. Eso me anima, porque les confieso que hoy amanecí un poco malita. Y yo decía, ¿y ahora cómo dictaré mi clase? Se los juro, ¿ah? Estaba desde las 4 de la mañana, así entre que trabajaré, cómo me irá, pero ya estoy acá. Eh, sí, yo también con la garganta es lo peor. Hay que abrigarnos nomás. Un ejemplo más, no se preocupen. Acá hay, cantidad de ejemplos. Miren, y vamos a analizarlo, ¿ya? Miren, les cuento. ¿Saben por qué es importante el modificador indirecto? Paso número uno, para clasificar. ¿A qué? A la FN. Todo lo que yo les escribí en mi pizarra chiquita, ahora lo van a ver más bonito, ordenadito. Ahí están los modificadores indirectos. ¿Ve? La frase nominal se va a llamar compleja cuando tiene el MI. Y tú sabes cómo se reconoce el MI. El MI empieza con una preposición. Ahí está. ¿Quién me pidió un ejemplo? Alexander. Mira, de Elena es modificador indirecto del núcleo casa. ¿Mm? Sara, ¿quién es ella? La secretaria. Esto también es modificador indirecto. ¿Por qué? Es una aposición. Está encerrada entre comas. El alumno que llegó, empieza con el relativo que. Es modificador indirecto del núcleo alumno. ¿Está bien, Alexander? ¿Se entiende? Ahí están los tres casos que hemos mencionado. Otro más, de los libros. Ajá, gracias a ti por la pregunta. De los libros es el MI. ¿Y a quién está modificando? Algunos. Ella. ¿Quién es ella? Mi prima. Aposición. Ya. Ahora quiero que observes bien estos dos últimos ejemplos. Ella tiene una comita. Mi prima, otra comita. ¿Podrían confundirse con quienes viajaron? Algunos me dicen, profesor, yo me confundo porque los dos tienen coma, pero hay una diferencia. ¿Cuál es? Cuando digo quienes viajaron, tiene verbo y tiene pronombre relativo. A eso se le llama proposición subordinada adjetiva. No te olvides. ¿Puede estar entre comas? Claro, es que las subordinadas, no se asusten, ese es tema de la semana 16. Ahora lo estamos mencionando porque funcionan como modificadores indirectos. Hay subordinadas adjetivas que van entre comas, llamadas explicativas, y otras que no presentan coma, son las especificativas. Entonces, no te asustes cuando veas esto. Este se llama subordinada adjetiva y es el MI. Y la aposición no lleva verbo, esa es la diferencia. La aposición no incluye relativos y sigue funcionando como modificador indirecto. ¿Está bien? Y cuando vean esto, ¿cómo se va a llamar la FN? Compleja. Y si no tiene nada de estos tres, ay, qué facilito. Si no lo tiene, se llama incompleja. ¿Ve? Papayita, ¿no? Fácil. Si no tiene MI, se llamará incompleja. Carece de modificador indirecto. Todo lo que tú quieras de ejemplos. Los libros, las mesas, los alumnos, los profesores, cualquier FN, pero sin MI. Traje estas maletas nuevas. Esta FN solamente tiene núcleo
y tiene MD estas, ¿no? Porque es determinante. Nueva, adjetivo. Ellos es un pronombre, es el núcleo. Raúl, nombre propio, pero es FN. Claro que sí, solamente que no tiene modificador indirecto. Se puede estar el directo, no pasa nada. Si está, mejor todavía, ¿no? Ya puedo analizar un poquito más. Y si no está, recontra feliz, porque no se complica. No voy a analizar el MI. Y si no tiene MI, incompleja. ¿Está bien? Hay otro criterio. Esto es según la presencia del MI. El segundo criterio, muchachos, tiene que ver con cuántos núcleos aparecen. Ujú, ahí ven. Si hay más de un núcleo, a ver, yo podría decir, Paul, Brian, Xiomara participan en clase. Hay más de un núcleo. Paul, o no sé si se pronuncia Paul, lo voy a leer tal cual está escrito ya. Paul, Brian y Xiomara, ¿no? Participan siempre en clase. Hay 3 núcleos. Puedo ahora, Alexander, Álvaro, Ana, Ariana, Berenice, están entendiendo la explicación. Hay más de un núcleo, entonces es compuesta, ¿ya? Solo eso, por la cantidad de núcleos. Compré estas rosas rojas. La frase nominal es esto. Las rosas rojas. Rosas, núcleo. Uno nada más. Estos 3 polos blancos, el núcleo es polo. ¿Y el resto qué es? Estos es MD, al igual que 3 MD. Blanco es un adjetivo, es el modificador directo, pero lo que me interesa es que hay un solo núcleo. Por ello es simple. Ah, ya, Paul. Gracias, Paul. Muy bien. Ahora, compuesta es más de un núcleo y se puede coordinar. ¿Por qué se llama coordinada? Porque tiene el nexo de conjunción coordinante. Miguel, uno. David, 2 núcleos. Tú, ella y yo. Uy, ya tiene 3 núcleos y puede haber más. Y así, ¿y cómo lo voy a contar? Lo voy a contar como uno solo. ¿Cómo la llamo? Frase nominal compuesta, compuesta coordinada. ¿Está bien? Esos 2 criterios, según el MI y según la cantidad de núcleos. Eso debe estar clarito. Bueno, la práctica nos enseña mejor. Fíjense por acá. Aquí van a tener su tarea número 1. Van a clasificar, ¿está bien? Y para ello yo les voy a invitar a pizarrita, pero quiero que lo trabajen ordenadamente. Vamos a suponer que la número 1 le toca a Alexander. Ya, entonces lo dejan trabajar a Alexander. La 2 le tocó, no sé, pues a Xiomara. Va a ser voluntarios, ¿de acuerdo? Y así va a haber más ejercicios, por lo tanto, no se peleen si alguien le ganó, ¿ya? Voy a activar la pizarrita. Solamente identifican si es compleja, incompleja o es simple. Como hay poco espacio, basta con un criterio, ¿ya? A ver, están invitados a la pizarra. ¿Quién se anima? Vamos. Vamos, muchacho, vamos. Uy, nadie se anima. ¿Dónde están? A ver. Lo único que quiero es que debajito de lo subrayado puedan escribir, ¿es compleja? ¿No? Compleja, simple o es compuesta, porque me gustaría que todo sea clasificado, ¿no? Sin embargo, el espacio no alcanza mucho. Entonces,
Si ya dijiste compleja, suficiente. Ahí está. Ajá. Alexander, correcto, muy bien. Muy bien. ¿Cómo escriben? Pareciera que estamos dibujando. Yo sufro con el lapicito, no se imaginan. No es como que tú escribas en tu tableta, ¿no? Siempre quiero usar la tableta, pero digo, si escribo con la tableta, tengo que compartir pantalla. Y si comparto pantalla, no voy a leer el chat, porque me cubre toda la pantalla. Esa es la razón por la que estoy todavía. Ujú. Ahora sí. Ah, todavía están trabajando. Ay, la caligrafía, ¿qué me dirán a mí? No me han visto, parece jeroglífico lo que yo escribo, así que ustedes están recontra bien. No hay problema. Ay, Alexander, se le acabó la tinta, dice. Qué horror, Alexander, no te puedo creer eso, ¿ah? Ya, muy bien. Ahora sí, listo. Uy, qué bonito, ¿ve? Azu. Por un momento imaginé que era una clase presencial. A ver. Mira, le gustó muy bien. Qué bueno. Es que el tema lo permite también, ¿no? A ver, el núcleo. A ver, vamos revisando todos, todos, todos. Amigos núcleo. De Luis era la frase preposicional MI. Los MD. Entonces es compleja. Muy bien. Le damos 100 puntos, ¿ya? Cada uno 100 puntos, vale. Lo analizó. Perfecto. ¿Y qué pasaba si decía compleja simple? Estaba también bien, porque había un solo núcleo, pero ha priorizado la presencia del MI. Excelente. A ver otro. Compré. ¿A quién fue el que escribió? Por eso vamos a corregir. Ya, como eran varios, yo no pude darme cuenta de nombres y apellidos, quién lo escribió. Así que ahora lo vamos a corregir, no se preocupen. Primero vamos con la 2. A ver, voy a ir analizando. Después va a haber una respuesta, un solucionario oficial. Así sería. A ver, cuadernos núcleo, incompleja. Vallejo, ya. Acá debe ser el MI, ¿no es cierto? Para que aparezca compleja. Ya, primero quiero que ustedes observen y voy revisando. Por ejemplo, en la 4, el delegado es la posición, es compleja. En la 5 solamente analizaron la primera y faltó el resumen, porque esa es otra. Y árboles es el núcleo, entonces compleja que tienen muchas ramas. Muy bien. José y Fidel, dos núcleos y MI. Ya está. Excelente. Ahora sí, con el permiso de ustedes, ¿no? Vamos a mostrar el solucionario.
Ya, muy bien. Entonces lo vamos a limpiar para ver una sola respuesta. Ya los califiqué, ya sé que están con buen nivel. Solamente enfatizar el MI para que se acuerden, ¿no? El MI, ya con eso lo sacan al ojo. Por el MI, compleja. ¿Está bien? Compleja. Uy, ahora va a ser toda una hazaña escribir con el lapicito. Cuadernos, solamente un núcleo. Ah, ya, simple. Porque que tenga el MI era lo que más nos interesa para clasificarla como compleja. Y si a la 2 yo la llamaba incompleja, también está bien, ¿ya? Por el espacio y el tiempo no lo voy a escribir. César Vallejo, todo es el núcleo, pero mira las comitas. Quien escribió tungsteno, esa es una subordinada, está con el relativo. Todo esto es el modificador indirecto. Cuando tiene MI, sabemos que se llama compleja. Profesora, pero aparte de compleja, yo la quiero llamar simple porque hay un núcleo. Está bien, simple, compleja, se combinan los dos. Carlos, ¿y quién es él? Entre comas, hay una posición. El delegado, eso es modificador indirecto, porque es aposición compleja. Estamos solamente la respuesta que ustedes ya lo trabajaron. Ya está. Voy a cambiar de color. Ahí está. Dos núcleos. Él y ella. Suficiente para compuesta. ¿Está bien? Compuesta. Ay, 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 este lapicito. Ay, por fin, compuesta. El resumen. Ah, mira, ve. Sigo. Resumen es el núcleo. Tiene la frase preposicional. ¿Ves? El MI. Eso me ayuda para decir que al ojo es compleja. Compleja. ¿Está bien? Listo. En la siguiente, quiero que analices que el núcleo es árboles. Estos MD, 3MD, por el espacio, yo no lo analizo minuciosamente, pero ustedes saben que esto es MD, MD. Que tienen muchas ramas, es el modificador indirecto. ¿Por qué? Porque este que es un pronombre, subordina al verbo, esta es la subordinada adjetiva. Por eso es compleja. Y la última ya estaba súper bien, ¿no? Muy bien había sido el análisis. Había señalado que tenía dos núcleos, José, Fidel, y aparte de tener dos núcleos, presentaba modificador indirecto, porque ellos son alumnos de la universidad. Eso quiere decir que yo fácilmente podía combinar los dos criterios. Podía decir compuesta por dos núcleos, pero también compleja. ¿Estamos? Se acabó. Muy bien, los felicito a todos porque han dado su mayor esfuerzo, ¿sí? Por ahí de repente con este relativo se nos pasó, pero ¿qué es uno? Es nada, ¿no es cierto? Ahora sí, ¿qué tal? ¿Alguna pregunta? Una carita feliz es eso.
Ya, vamos entonces a la siguiente. Mira, ve, ya eso todavía es más fácil. La concordancia. Siempre, ¿no? Hay una concordancia entre el nombre y sus determinantes, su adjetivo, que son sus modificadores directos. Por ejemplo, profesora es femenino. Entonces, ¿qué diría? La profesora. Y el adjetivo, la profesora, a ver, la profesora contenta. Ah, la profesora dinámica. Álvaro, buena pregunta. José Santos Chocano es el núcleo. El cantor de América es una FN apositiva, Álvaro. Pero a ti te van a pedir que tú analices el núcleo, no sus elementos pequeños. Entonces, ¿cómo vas a clasificar esto? José Santos Chocano, núcleo, coma, el cantor de América, aposición, y vas a considerarlo uno solo y le vas a llamar compleja. ¿Y vas a decir que hay tres FNs? No, vas a decir, en primer lugar, con el primero, vamos primero hasta donde está la posición. Ahí va uno. Fue un literato. Un literato sería la segunda frase nominal. ¿Está bien? Álvaro, José Santos Chocano es un núcleo, el cantor de América su oposición. Ahí tendrías uno llamado compleja. Y luego, un literato sería la segunda frase nominal, incompleja. ¿Está bien? Paul, Álvaro, Brian. Claro, sí, porque si no vas a tener que contar, va a ser infinito. Si tú dices, esta es una FN positiva, no. Se va, ¿cómo se contabiliza? Por las funciones de José Santos Chocano, el cantor de América, sujeto, ahí va uno. Un literato, atributo, ahí va dos. Y se acabó. No hay ambigüedad, no hay una doble interpretación, nada. La concordancia. Estos lapiceros nuevos, si lapicero es masculino, también sus modificadores deben estar en masculino. Estos nuevos, ¿no? Flores, femenino, esas flores blancas, rosadas, rojas. Concuerda en género, que no se distraigan. Siempre les digo, ¿no? Mi casa está cerca de un mercado. Ay, si supieran, muchachos. A veces creo que mis alumnos escuchan más las propagandas del mercado que mi clase. Por favor, no me vayan a dejar ustedes, ¿ah? Presten mucha atención. Otra manera de reconocer la concordancia es no solo con los determinantes y adjetivos, también con los modificadores indirectos. Por ejemplo, Rocío, femenino. La secretaria, ese es su MI, que es la aposición. Por lo tanto, vamos a decir que aquí hay una frase con concordancia, ¿no es cierto? La secretaria femenino. Y si está en plural, ellos, quienes trabajan, también tiene que estar en plural. David, el portero. David, el vigilante. Debe haber concordancia. Muy bien. Ahora sí, vamos propiamente a las funciones. Alguien me dijo que se confundía en las funciones. Espero que con la explicación se supere ello, ¿ya? Ahora, tampoco yo pretendo que ya dominen con esta primera presentación. ¿Saben por qué? Hablar de vocativo, de sujeto, son temas, uy, mira, que recién estamos en la 9, en la 11, 12, 12 no, 11, 13, 14, se sigue tratando este mismo tema. Entonces, solo que ahora lo vamos a presentar así, como una visión panorámica, ¿no? Algo introductorio. Ya después
Por ejemplo, el OD, el OI, van a dominarlo en la semana 11, porque ahí se ve verbos. Así que hoy no se me sientan mal, no diga qué difícil es lenguaje, para qué sirve este curso. No, por favor, siempre viendo el lado positivo. Hoy vamos a empezar con una función muy sencilla que es el vocativo. Siempre nosotros interactuamos con alguien, ¿no? Nos dirigimos a alguien. Por ejemplo, cuando yo inicio mi clase, sé que no hay nadie, pero digo, de repente alguien ingresa que vea que lo he saludado. Entonces escribo, ¿no? Buenos días, jóvenes, y hay una comita. Esa coma está separando al vocativo. ¿A quién yo me dirijo? A ustedes. Entonces digo, jóvenes. Cuando alguien me pregunta, me dice, profesora, ¿cómo se reconoce la FN? Profesora, está entre comas. No, está con una coma porque va al inicio. Eso es lo que ayuda a identificar al vocativo. Lo separamos con una coma porque no es parte de sujeto ni predicado. Es un elemento externo. ¿Te acuerdas que al inicio dijimos cumple función dentro y fuera de la oración? Entonces, mira, Ernesto. Ernesto es a quien yo le voy a hablar. Ese es mi vocativo. Tú, sujeto tácito. Tú lee. Víctor, hasta el final. Es el sujeto, en este caso, tú, tácito. Redacta el resumen. Pero Víctor es a quien yo le hablo. Ese vocativo puede aparecer al centro. Si va al centro, con una coma. Algo así, por ejemplo, estoy feliz, jóvenes, por ser la profesora de este salón. Jóvenes, va entre comas, porque sería a quien uno se dirige, es el elemento externo de la oración, porque la oración sería, estoy feliz por ser la profesora de este salón, ¿no es cierto? Entonces, el vocativo nunca será parte de sujeto ni parte de predicado. Es un elemento externo. Es a quien uno se dirige. En cambio, el sujeto es parte de la oración. Es el tema. El sujeto es el tema de la predicación. Todo lo que se dice en el predicado acerca del sujeto, ¿no es cierto?, constituye el sentido pleno de la oración. Ladran mucho, ese es el predicado. ¿Y de qué estoy hablando o de quién? De los perros. Mi sujeto es sus perros. Bordó este mantel. ¿Quién? Micaela. Al verbo se le pregunta con qué o quién. Me gusta el chocolate. Pregunta, ¿cuál es el sujeto? ¿Sujeto? A ver, me gusta el chocolate. ¿Sujeto? ¡Ah! ¿Sí? A ver, ¿cómo sería la pregunta? ¿No será que me gusta? El chocolate. Esa es una técnica. Ujú. ¿Qué o quién? Me gusta el chocolate. ¿Qué me gusta? El chocolate. Hay una canción que dice, es un buen tipo mi viejo. ¿De quién estoy hablando? ¿Cuál es mi sujeto? Mi viejo. Ujú, ¿ve? Eso es facilito. Ese es el sujeto. El atributo. ¿Cómo se reconoce el atributo? Primero, el atributo va a ir con verbos copulativos. ¿Cuáles son? Ya, el atributo es una función de que va a estar dentro del predicado. Ojo, ¿ah?
dentro del predicado, con verbos copulativos como ser, estar, parecer, permanecer, yacer. Nicolás es. Ah, hay un verbo copulativo. ¿Qué le sigue? Ingeniero agrónomo. Ya. A ver, ustedes escriban, ¿ya? Mi profesora de lenguaje es, ya, escriban dos atributos con FN. Ay, Dios mío, ¿qué escribirán? Por favor, sean compasivos, ¿ah? Estoy sensible esta mañana. Ay, qué bonito. Mi profesora de lenguaje es carismática y dedicada. Oh, ya me estoy curando de los males, ya. Ya, mira, este ejemplo es muy bonito. Aparte de que tiene un gran sentido y valor para mí, me va a permitir explicarles un dato súper, súper interesante. A ver, alguien más que se anime a describir una virtud, un atributo. Buenos colaboradores ustedes, ¿ah? Es mala. Ay, ay, ay. Es un ejemplo. Ya, muy bien. Les cuento. Ahora sí voy a ser mala. ¿Saben por qué? Ujú. Ustedes. Ahí está. Voy a comparar. No es que el contenido. Ajá. La mejor dice. Ya, muchas gracias. Es puntual. Sí, a las 7 estoy ahí probando si va a funcionar el internet. Lo que quiero decirles también es esto. Presten mucha atención a los ejemplos de Brian, atenta y comprensible. El ejemplo de Paul es mala la profesora. Y Álvaro, carismática y dedicada. Pregunta, ¿son frases nominales o son adjetivos? Y Xiomara, puntual, dice, ¿son adjetivos o frases nominales? Son adjetivos, muy bien. Eso podría estar salvándole el futuro a muchos. ¿Qué tal si a mí me preguntan sobre atributo y justamente marco donde está el adjetivo? Peligro, peligro, grave. ¿Por qué? Porque no estamos considerando la FN. Yo puedo decir Nicolás es simpático, ese es su atributo. Nicolás es educado, Nicolás es atento, ya, ese es adjetivo. Pero ¿qué cosa nos piden? Frase nominal. De allí que tengan mucho cuidado porque tanto el adjetivo como la frase nominal cumplen la función de atributo. ¿Mm? Ambos. Por ello es que tienen que leer qué les están pidiendo, adjetivo o FN. FN. Entonces yo me quedaría con el ejemplo, ¿dónde era? Voy a quedar con la mejor profesora de lenguaje, porque hay frase nominal, sí o no. ¿Qué más? A ver. A ver, otra frase nominal. Todos los adjetivos están bonitos, ¿ah? Es atenta, es puntual, pero debe aparecer frase nominal, ¿ya? Así que ya con eso creo que nadie se va a olvidar, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Hay que buscar frase nominal. Sara será la tesorera, ¿no? Tesorera es el núcleo del club modificador indirecto. ¿Está bien? Pero ¿qué fue importante que vieran? El verbo copulativo. ¿Está bien? Ya está. Vamos a pasar a lo de el objeto directo, muchachos. Claro, Dariel. Es que el adjetivo y la FN cumplen la función de atributo. Todo lo que han escrito sus compañeros es puntual, es atenta, es carismática, son adjetivos y funcionan como atributo.
A ver, los verbos copulativos, Paul, van a tener atributo. ¿Qué cosa es un atributo? Una característica, una cualidad de algo o de alguien. Yo, por ejemplo, yo podría decir de ustedes, ¿no? Mis chicos, mis alumnos, los estudiantes del aula 9 son educados. Ya, ahí hay un atributo, Paul. Educado es un adjetivo. Pero, como estoy en el tema de frase nominal, yo tengo que buscar que ese atributo tenga FN, pues. Entonces, ¿qué diría? Los estudiantes del aula 9 son jóvenes educados. Y ahora sí, formé la frase nominal. Parecen muchachos tranquilos. Parecer verbo copulativo. Y muchachos tranquilos es FN, ¿sí o no? Porque muchacho es un nombre y tranquilo es adjetivo. ¿Se entiende? Deben cuidar eso. Eso es. Muy bien. Ya con el ejemplo y con la descripción que me han hecho no se van a olvidar. Ujú. Ahí, el tiempo. Voy a hablarles un poquito del OD, ¿ya? Pero eso lo van a dominar en la semana 9. Los objetos directos aparecen con los verbos transitivos. ¿Qué es eso? Son verbos que no tienen significado pleno en sí mismos. Por ejemplo, mi hermano trajo. Eh, Ustedes cuando lean esa oración se preguntarán, ¿qué trajo su hermano? Queda un vacío. Mi hermano, sujeto, trajo, verbo. ¿Pero qué trajo? Ah, ahora voy a decir, mi hermano trajo medicinas para mi padre. Ujú, medicinas. ¿Ve? Ahí se entiende, porque el verbo traer es transitivo, necesita sus complementos. Ese complemento que lo vamos a llamar directo se va a reemplazar por lo o la. No, Paul, ser, estar se llaman copulativos. No son transitivos, nunca. Son copulativos porque cópula es unión, une al sujeto con su atributo. Ujú. Entonces, mira, medicina sería el OD. ¿Y quién va a recibir las medicinas? ¿Quién va a ser el beneficiario? Mi papá, el OI, ¿no? Ahora mira por acá. Camila pintó. ¿Qué pintó? Un cuadro. Objeto directo. ¿Está bien? Ah, voy a cambiar de color. Quizá por ahí se vayan a confundir. Ya, un moradito. Pintó. El OD, yo les sugiero que lo cambien por un lo para que se ayuden. Pintó el cuadro, lo pintó. Objeto directo. ¿Está bien? Y si es femenino, pintó la pared, la pintó. ¿Ya? Mi primo guiará a los turistas. Los guiará. ¿Está bien? Se reemplazó. Esa va a ser la técnica. Si es masculino, por lo, y si es femenino, por la. Son los pronombres átonos que van a reemplazar. Hay verbos transitivos que tienen OI también. Por ejemplo, aquí está. El objeto indirecto es el beneficiario, es el destinatario del objeto directo. Ujú. Álvaro, a ver, vamos a retroceder, a pesar que es una perífrasis. ¿Dónde hay perífrasis, hijo mío? Pintó, no.
no hay perífrasis. Mi primo guiará, no hay perífrasis. Y aun cuando haya perífrasis, va a tener objeto directo. Por ejemplo, mira, Álvaro. A tu ejemplo, a ver. Claro, ya, ya, por supuesto. Si digo estoy dictando clases, dictando clases. Allí hay una perífrasis, Álvaro, y clases es el objeto directo. Si digo voy a limpiar mi sala, hay una perífrasis. Mi sala es objeto directo, la limpiaré, decimos. Claro que sí, aunque haya perífrasis y el verbo principal es transitivo, tiene que haber objeto directo. Ujú. Ya, miren acá. Ujú, muy bien. ¿En qué situación ese estar no podría ser considerado como copulativo? Si digo está en la piscina, a ver, Juanito está en la piscina, no es copulativo. Em, Álvaro, ¿sabes por qué no es copulativo? Estar, porque en la piscina no es un atributo, en la piscina es un circunstancial del lugar. Han sido bomberos. ¿Es copulativo? Sí, porque el verbo es sido copulativo principal. Paul. Sido es copulativo y bomberos es atributo. Ujú. Ya. Les quería hablar del objeto indirecto. Miren, el indirecto es el beneficiario. Nosotros, en la lógica, en la semántica de los verbos, trabajamos así, ¿no? Por ejemplo, alguien dice, compré un regalo. ¿Para quién? Para la cumpleañera. No, yo solita me compro mi regalo. Compré un regalo para mí. También tiene un objeto indirecto. Presté dinero. ¿A quién? A una colega. Presté dinero. Dinero es el OD. ¿Y a quién? ¿Quién es la que va a recibir el dinero? Se va a beneficiar una colega. Ese que se beneficia lo vamos a llamar aquí como el destinatario, ¿no? Y se va a reemplazar por le, por les, por ejemplo. Daré este reloj. Este reloj es el OD. ¿Y a quién le voy a dar? A mi mamá. Le daré indirecto. ¿Está bien? Lo reemplazo por le. Entregaré los polos. ¿Qué vas a entregar? Los polos OD. ¿A quién? A ellos les. Ya está reemplazado. Ese es el objeto indirecto. ¿Está bien? Cámbialo solamente por le y les. Pero este es un tema de la semana 9. Hoy solo un pequeño adelanto. El agente. El agente aparece cuando la oración está en voz pasiva. La chompa fue tejida por Ana, es la que va a realizar la acción. La chompa no. ¿De dónde aparece esto? Aparece primero de la voz activa. En la voz activa, ¿cómo ha sido? Ana tejió la chompa. Ana era la que realizaba la acción. Y ahora la transformamos a la voz pasiva. La chompa fue tejida, ¿no? Claro, el sujeto sigue siendo la chompa. La chompa, y mi predicado es todo esto, fue tejida por Ana. ¿Te das cuenta que la preposición por, mira, esta es la que te va a ayudar a reconocer? Todos los agentes, complementos agentes, van a presentar siempre la preposición por. El cuadro fue pintado por, el vaso fue lavado por, el texto fue corregido por,
siempre necesita el agente que vaya primero en una oración de voz pasiva y segundo, va encabezado por una preposición. ¿Cómo son los circunstanciales? Son de diversos tipos. Pueden ser circunstancial. Por ejemplo, a ver qué color. Ya, vamos a cambiar este colorcito. Vive. ¿Dónde? En esa casa circunstancial del lugar. El sábado dicto clases. ¿Cuándo? El sábado circunstancial de tiempo. Viajaré. ¿Con quién? Con mis hermanos. Circunstancial de compañía. ¿Está bien? Son complementos circunstanciales, se les llama así porque pueden aparecer o no. Es opcional su presencia. Pero ¿qué cosa es obligatorio? El o de, el OI con verbos transitivos. ¿Alguna pregunta? A ver, mírenlo, me preguntan con confianza. ¿No? Ya, a ver. Muy bien, Cintia. Si dices Ana teje la chompa, Ana sería sujeto y la chompa sería el OD. ¿M? Chompa es objeto directo. El objeto directo pasa como sujeto cuando lo transformamos a la pasiva. La chompa es tejida. ¿Sí? A ver, voy a escribir algo similar. Que diga María. María, ¿qué hizo? Planchó una blusa. ¿Está bien? Una blusa sería objeto directo. Y ahora la vamos a transformar a una pasiva. Una blusa fue planchada por María. Entonces, por María es el complemento agente y una blusa se convierte en el sujeto. Eso es. Bien, Cintia. ¿No? De nombre, de verbo o de adjetivo. Los complementos, muchachos, van encabezados por preposiciones. Mira, ellos son los hermanos. ¿De quién? De Rosa. Rosa sería el complemento de hermano. ¿Está seguro? Seguro es un adjetivo. ¿Seguro de qué? De, esa es la preposición, tu lealtad, complemento de seguro, que es un adjetivo. Está confiada. ¿En qué? En confiada, confiada es un adjetivo. En, hay una preposición. Su capacidad será complemento de adjetivo. A ver, Julia caminaba con una manzana. Manzana sería un complemento de compañía. Ya. Generalmente nuestra compañía va con un ente animado, ¿no? ¿Con quién caminaba? Con una manzana. Bueno, voy a pensar que es en un lenguaje un poco literario, quizá, para hacer una interpretación, ¿no? Alguien dice, mi fiel compañera es mi guitarra, ¿no? Voy con mi guitarra. ¿Con quién? Con mi guitarra. Más o menos ahí. Claro, si yo me pregunto así, voy a tener que pensar, aunque no sea un ente animado, que responde a la pregunta, ¿con quién caminaba? Los hermanos de Rosa también es FN. Muy bien, Paul. Los hermanos de Rosa, todo esto. A ver, un color distinto. Los hermanos de Rosa, todo eso es una FN. El núcleo es hermanos. Pero ojo, no estoy jalando desde la preposición de, no estoy subrayando desde el de.
para que sea frase preposicional, sino solamente el nombre Rosa. ¿Está bien? Aquí hay una FN y dentro de ello estamos viendo algo más pequeño que son los complementos. Tu lealtad es una FN y va ligado a seguro, que es un adjetivo. Su capacidad FN y va ligado a confiada, que es un adjetivo. Los complementos van a ir encabezados por una preposición. Complemento de verbo. ¿Cómo es eso? Lamentarse es un verbo. Yo me lamento. ¿De qué? De algo, de esa situación. O se lamenta de su situación. ¿Alguna vez ustedes han utilizado, y creo que sí, porque son algunos verbos nada más los que presentan complemento? Por ejemplo, un jovencito dice, yo me arrepiento. ¿De qué? Yo me arrepiento de no haber obedecido a mis papás. Me arrepiento de algo. No haber obedecido ya tiene verbo, pero ¿cómo podría ser cuando se trata de una FN? Yo me arrepiento de este error. Yo me arrepiento de algo, ¿no? Entonces, ese de es lo que encabeza a los complementos. Y no quiere decir que siempre va a estar la preposición de. Puede ir cualquier otra preposición. Me confié en qué, en tu apoyo. Tu apoyo sería el complemento del verbo confiar. ¿Está bien? Queda clarísimo, todos los complementos empiezan o van a ir encabezados por preposición. Esto lo vamos a trabajar mejor aquí en una práctica. Vamos. A ver, les concedo unos minutitos. Lo que nos pide es las funciones de la frase nominal. Ver ahí, me escribes por el chat y luego vamos a ir corroborando qué función cumple. Solo te pide función. ¿Qué les parece si vamos avanzando con la número 1? Como el tema es muy amplio, no vaya a ser que nos falte tiempo. ¿Sí? A ver, mirando uno, ¿qué función creen que aparece aquí? Los soldados partirán el sábado. Uy, están escribiendo una multitud de usuarios. Muy bien, apareció Rodrigo. Ajá, a ver, miren bien, miren, vamos a comprobar. ¿Cuándo? El sábado. Circunstancial de tiempo. Excelente, no lo dudo. Todos, todos coincidieron. ¿Está bien? Tiempo. Fausto reparó algo. Perfecto. ¿Qué cosa? La computadora.
Y entonces, ¿qué decimos por acá? La reparó. O de Carlos. Es a quien uno le habla, ¿no? A ver, ¿todos coincidieron? Vocativo, excelente. Vocativo. ¿Está bien? Está separado con una comita. Irás a la casa circunstancial de lugar. Hasta ahí todo perfecto, creo. A ver, nadie ha fallado. Ujú. 4. A ver, otro colorcito. El césped. Sujeto. Este es mi tema. El césped es una FN que funciona como sujeto de la oración. Ujú. Fue sembrado. ¿Quién? El césped no hizo nada. Sujeto pasivo. ¿Quién es el que realizó la acción? El jardinero es el complemento agente. ¿Está bien? Complemento agente. Listo. Mi tío es. A ver, quiero ver esta respuesta. Ahí está, todos. El atributo porque el verbo es copulativo. Alcalde, núcleo, distrital, modificador directo, porque es un adjetivo. Modifica el nombre, ¿no? Entonces todo esto es complemento, atributo. Excelente hasta ahí, muchachos. Quizá todos han coincidido en esto, solo que no me han escrito. Comprendo, deben estar haciendo captura de pantalla, en fin. Solamente la número 6 me preocupa. Brian. A ver quién llegó. Álvaro. ¿Saben por qué? Algo pasa acá. El automóvil de no está subrayada hasta la preposición de, lo que quiere decir que no es frase preposicional. Solamente está mi primo, no va con la preposición. Eso es complemento de nombre. ¿Te acuerdas cuando dijimos los hermanos de Rosa? En la diapositiva anterior, complemento de nombre. Mi primo es el complemento del sustantivo, el automóvil de mi primo, del sustantivo auto. Está harto. Harto, aquí hay una preposición. ¿De qué? De esta situación. Eso se llama complemento de adjetivo. ¿Sí? ¿Me estoy dejando entender? Harto. ¿De qué? De algo. Estoy cansado. ¿De qué? De algo. Ese algo es el complemento. Va justamente encabezado por la preposición. Voy a resaltar las preposiciones para que no se olviden. Preposición, preposición. Pero te has dado cuenta que para que sea MI debió subrayarse desde el D para que aparezca frase preposicional. Y por último, Samuel entrega los paquetes. Objeto directo. ¿Y a quién? A la tía. Ella es la que recibe. Le entrega los paquetes. Los entrega, puedo reemplazarlo. Muy bien, esas han sido. Felicitaciones Álvaro y Belis, Brian y todos los que lo han trabajado en sus casitas, por supuesto. Ujú. A ver acá. Cambiemos a otra presentación. Quiero hablarles del nombre. El sustantivo, también llamado nombre, se utiliza para designar a todo ente de la realidad. Puede ser de carácter concreto o de carácter abstracto. Es una palabra variable porque se puede flexionar. Por ejemplo, yo puedo decir libro, libros,
Niño o niña, niños, puede cambiar de género, de número, y esa palabra va a ser núcleo, sintácticamente, ¿no? Es núcleo. Los sustantivos son núcleos de las frases nominales. ¿Qué presenta? Por ejemplo, niño, su raíz, ahí está. Puede admitir un morfema flexivo, niños. Aquí perro, perros. Puede tener un derivativo, niñito, niñez. Los derivativos pueden estar antes de la raíz, ex jefe, por ejemplo, o pueden estar dentro de la raíz. O sea, pueden estar incrustados, interrumpiendo a la raíz. Carlos es toda la raíz, Carlitos it. Eso sería el derivativo. Infijo. O pueden ir después. Mesera, arena, arenal. ¿Ve? Ahí se aprecia cómo va después de la raíz. A eso llamamos sufijo, dentro infijo y antes de la raíz un prefijo. Esto lo hemos visto en morfología. ¿Recuerdan? Ahora, cuando nosotros clasificamos a los nombres, vamos a tener dos grandes grupos, los nombres comunes y los propios. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Propios van a singularizar. Yo puedo tener un conjunto de ríos, pero yo quiero hablar del río Rímac o río Amazonas. De todo un conjunto singularizamos. Y a eso lo escribo en mayúscula. Puede haber muchos lugares, pero yo quiero hablar de Lima o de Ayacucho, ciudades. Propio, va con mayúscula. Puedo encontrar nombre de animales, de personas, de un objeto, por ejemplo, una espada, la espada tizona, mayúscula tizona, ¿no? En cambio, los comunes que se escriben con minúscula se van a clasificar en abstractos y concretos. ¿Qué es concreto? Que yo lo puedo, a ver, aquí hay un resaltador. Lo puedo tocar, lo puedo observar, puedo percibirlo con mis sentidos. Pero la bondad, la mansedumbre, la fidelidad, el amor, ¿de qué color es? ¿Qué tamaño? ¿Qué forma? ¿Qué olor? No sé, no lo puedo percibir con mi sentido. Eso es abstracto. ¿Está bien? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ese nombre que era perceptible con los sentidos, el concreto, se está clasificando en dos. El concreto individual y el colectivo. ¿Cómo es individual? Por ejemplo, alumno es una sola persona, individual. Pero si digo alumnado, alumnado es todo un conjunto y está partiendo de la misma raíz. A eso se llama colectivo derivado. ¿Me dejo entender? A ver, tengo una sola base. La raíz es casa. Y ahora voy a expresar su conjunto, caserío, ¿no? Eso es colectivo derivado. A ver, uno más. Decimos árbol. Árbol es uno solo. Y ahora su conjunto será arboleda. Y eso se va a llamar derivado. Un colectivo derivado. ¿Está bien? ¿Y cuándo es primitivo? Primitivo es que no comparte ninguna raíz. Por ejemplo, cerdo es uno solo.
quiero hacer referencia al conjunto de cerdos. Piara, pero cerdo y piara no tienen la misma raíz, no tiene la misma base. Por lo tanto, se va a denominar primitivo. Colectivo primitivo, porque no se ha derivado primitivo, no comparte la misma raíz. Bien, muchachos, así por ejemplo, tropa, ¿de qué viene? De soldado, soldado uno, tropa o ejército, ¿no? El conjunto. Es primitivo, no comparte la misma raíz. Poema es uno, poemario es el conjunto. Eso viene a ser derivado, porque tiene la misma base. Muy bien, dicho esto, tenemos más tarea para ustedes. Quiero hablarles del pronombre. Los pronombres, muchachos, primero, algunos son variables. Variables son los que aceptan flexivos, ¿no? Nosotros puede cambiar a nosotras, usted se puede pluralizar, ella puede cambiar a ellas, algunos son variables. Y los que no se pueden flexionar son invariables. ¿Está bien? Ok. Los pronombres tienen significado referencial. ¿Por qué? Vamos a determinar a qué reemplaza o cuál es el significado que adquiere según el contexto, ¿no? Si digo, por ejemplo, Mario no limpió su dormitorio. Esto le molestó a la mamá. Esto está reemplazando a lo anterior, a la historia anterior. Por lo tanto, al hecho, al suceso, puede reemplazar a la FN, a un suceso, a un acontecimiento, tiene significado referencial. ¿Cuántas clases de pronombres existen? Primer grupo son los pronombres personales. A ver, acá hay una información. Ok, entonces vamos. Se dice que se trata, muchachos, de pronombres personales, cuando hace referencia a los que intervienen en el acto comunicativo. Yo, tú, usted, ellos, etcétera. Esos pronombres, a su vez, tienen una clasificación en átonos, los que se apoyan en el acento del verbo. Los átonos carecen de intensidad. Los tónicos sí presentan intensidad. Los átonos van a estar apoyados en el verbo si están antes o después del verbo. Si van antes, me lo prestó. Les llama proclíticos. Me lo prestó. Va antes, proclítico. A ver otro. Dímelo. Si van después, se les llama enclíticos. Ah, ya. Entonces, ¿qué cosa quiero enseñarte con esto? El primerito, ¿sí? El primerito va a ser el objeto indirecto, siempre. Y el segundo va a ser el objeto directo. No te vayas a olvidar. Esa va a ser siempre su función. Dímelo, me
y lo. Ahí están, ¿no? Van después. Cuando van después del verbo se les llama enclíticos. Me, el primero será el indirecto y lo será el objeto directo. Ya, eso es una función reiterativa. Siempre se va a presentar así. No te vas a equivocar con proclíticos y enclíticos. Muy bien. A ver, muchachos, ahora sí. ¿Cuál es tu tarea? Vas a tener que aprenderte sí o sí. Esa va a ser la tarea más difícil. Aprenderte cuáles son los átonos. Le, les, la, los, el me, te, se, nos, os. Esos son los átonos que siempre se apoyan en el acento del verbo. Tónicos. Yo, tú, ellos, mi, ti, conmigo, contigo, consigo, etcétera, ¿no? Esos son los que sí presentan intensidad en sí mismos, ¿ok? En la misma palabra, yo soy docente, tú eres un buen alumno, ellos son estudiosos, tienen acento en sí mismos. Bien, aprendernos esta lista, por favor. Y a ver, vamos a pasar. Ahí está, ¿no? Si estás haciendo una captura de pantalla, algo, ahí tienes la relación completa. Ay, no te vas a preocupar cuando aparece nosotras, nosotros, pues con sus respectivos femeninos, ¿no? Usted, ustedes, su plural. Ahora, los pronombres, muchachos, también van a servir para expresar una pertenencia. Los pronombres posesivos, ¿cuáles son? Acá, míralos. Mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro. Ya. No hay problema cuando lo analizo así. Digo, esa maleta es tuya. Claro, está indicando una pertenencia de segunda persona. Si fuese primera, diría, esa maleta es mía. ¿Cuál es el gran peligro? Te voy a mostrar un ejemplo. Es que se parece a los determinantes. Ese es el peligro. Muy, pero muy recurrente donde se equivocan. Y decimos, amiga mía, no te rindas. ¿Sabes por qué podrían equivocarse? Porque estarían observando la forma mía y dirían, ah, está en la lista. ¿Sabes por qué no podría ser? Porque este mía está modificando a un nombre y nunca un pronombre va a modificar a un nombre. Entonces, ¿cómo se llama este mía si no es pronombre? Se llama determinante posesivo. ¿Sí? Quiero que eso lo captes bien. Tiene la misma forma, pero no puede ser un pronombre. Las formas son iguales para determinantes como para pronombres. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? La función. Si son pronombres, van a ir con verbos, ¿no? Esos maletines son nuestros, es mío, es tuyo, suyo. Pero si son determinantes, van con sustantivo. ¿Sí? Ya está. Demostrativo. Este, ese, aquel. Y su respectivo plural y femenino. Ese es mi folder. Ah, ya, qué facilito. Pero ¿qué pasa si yo dijese así? Ese es el culpable. El culpable del accidente. ¿Quién? Ese. Ahí está bien, ¿no es cierto?
Voy a transformarlo. Ese chofer. Ese conductor es el culpable. Parece ahora con la misma forma que te presenté al inicio, ¿no? Ese es el culpable. Y ahora ya no está solito, sino que va acompañado de un sustantivo. Si acompaña un sustantivo, no es pronombre, por eso lo voy a tachar. Se llama determinante. ¿Ya? Listo. Hasta aquí tienes 3 clases. Pronombres personales tónicos, átonos, ahí va una clase. 2, posesivos. 3, demostrativos. ¿Qué nos falta? Los interrogativos. ¿Y cómo los voy a reconocer? Siempre van a estar tildados. Ahí no hay problema. La tilde es la característica de los interrogativos y de los exclamativos. ¿Para qué se utilizan los interrogativos? En una oración para formular pregunta, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿A qué carrera postulas? ¿Cuántos años tienes? Estamos preguntando. Ah, pero sería muy sencillo si aparece el signo. Y cuando no aparece el signo, por ejemplo, dime cuándo volverás. No está, pero sigue preguntando. Eso se llama interrogativa indirecta. Indirecta nunca lleva signo de interrogación, pero tiene el pronombre interrogativo, que es lo más importante. ¿Sí? Ahora, otro que tenemos por acá, los exclamativos. Los exclamativos expresan una sorpresa, un estado anímico de ira, de enojo. ¿Cómo te atreves a faltarme el respeto, hijo? Dice así, ¿no? La mamá. ¿Cómo te atreves? Ese cómo es una exclamativa. ¿Cuánto ha cambiado ese joven? ¿Cuánto? Una exclamativa. Qué bello dictar la clase en este salón. Qué bonito, qué agradable, ¿no? Eso es una exclamativa. Las exclamativas presentan lo que caracteriza como a los interrogativos, la tilde, ¿no? La tilde. Siempre van a estar con el acento ortográfico. Y esta es la parte que más me llama la atención, los relativos. Porque los relativos, muchachos, estos te van a ayudar bastante a reconocer al modificador indirecto. Esta es la lista de relativos. Las peras que comí. Que comí sería modificador indirecto. ¿Cómo son? Siempre presentan a la subordinada adjetiva. Viene el relativo inmediatamente con un verbo. Él, ¿quién es mi vecino? ¿Quién? Relativo. Todo es modificador indirecto de un núcleo, de un sustantivo. Los pronombres indefinidos, por otro lado, son los que muestran una cantidad imprecisa, ¿no? Muchos, varios, algunos, nadie, todos. Estos siempre van a ir con los verbos, pero si aparece con sustantivo, muchos profesores, algunos alumnos, ya no será pronombre. ¿Y cómo se le va a llamar? Determinantes. Bien, determinantes. A ver, mis estimados, aquí todo lo que hemos mencionado, ¿no? Esto, algo, nada, alguien, etcétera. Estos únicamente los vas a reconocer en tu contexto. Tú puedes memorizar de todo esto, pero lo que tienes que saber por tu teoría es si es pronombre, va con verbos. Y si es determinante, con sustantivos. ¿Ya? Listo. Acá hay una tarea para ti.
Por favor, quiero que la desarrolles. Esta te va a tomar más tiempo, por eso la he reservado para la parte final. Quiero que identifiques qué clase de pronombre es. Solamente te pide los personales, que tú veas si es tónico o es átono y qué función cumple. Nada más. A ver, un minuto, por favor. Un minuto. Listo. Ya, muy bien. A ver, han clasificado excelente. Ahora lo que nos faltaría son las funciones. Este les cumple la función de objeto indirecto, ¿no? Es un átono y es el indirecto porque las fichas sería lo de ella es tónico, es sujeto, su función, sujeto de la oración. Y me sería el objeto indirecto y lo sería el objeto directo. ¿Está bien? Siempre va a ser esa secuencia. Primero oí, el segundo de. Él, ese es tónico, funciona como sujeto. Conmigo es el complemento circunstancial. María, nos sería el oí. ¿Por qué? Porque primero es un átono, ¿verdad? Átono y regalos es el o de. Tú los guiarás. Tú, este es el tónico y funciona como sujeto de la oración. Los guiarás.
Los sería objeto directo. Siempre los y las son OD de la oración. Luego, ellos, sujeto, es tónico. Yo, tú, ellos, eso es tónico. Te acompañarán. Acompañar es transitivo. ¿A quién? A alguien. Te sería el objeto directo. Acompaña a tu papá, acompáñalo. A tu mamá, acompáñala. Comuníqueselo, ¿no? Este C sería el OI y lo sería el OD. ¿Está bien? Objeto directo. Esa secuencia siempre es así. Dame, me, se, lo, te son átonos. Y esto es dame algo a mí. Un cuaderno sería el objeto indirecto. Bien, muchachos, el tema es súper extenso, súper amplio. Sin embargo, estamos trabajándolo y aquí hay 4 preguntas de refuerzo que lo vamos a responder a pesar del poco tiempo que tenemos. Así que les ruego que colaboren, por favor. Vamos a desarrollar juntos. Tenemos ya casi la hora. En las 6T no sería el OI. Ya. Ahora vuelvo, Paul, un ratito, un segundito, y quiero que veamos a ver esta presentación. Alumnado es el colectivo que se ha derivado a partir de una base, ¿no? Alumno, derivado. Coro, si se refiere a un primitivo conjunto de voces. Las ideas son abstractas y las manos concreto. Con eso, la 1 sería la C. ¿Está bien? Corroboren sus respuestas. La C, voy a volver a atender tu duda. No te preocupes si alguien tiene consulta. Nadie vendría a ser un indefinido porque no nos precisa la cantidad exacta. Esto es un demostrativo. A mí es un personal tónico, tiene la intensidad en sí mismo, ¿no? Luego deben solucionarlo. Solucionar es un átono. A ver, pueden ser tanto o de, pero están los dos primeros o y luego de. Ah, ya, igual. Vamos a ver, y Belis también nos da una aclaración. En la pregunta 3, entonces, con esa correlación sale B de bueno, ¿sí? Esa es la correlación. Luego, a ver, sigan por favor conmigo en la 7. ¿Qué dice la 7? La 7 es la vida sujeto. Pondrá obstáculos es el OD. ¿A quién? A ti. Te es el objeto indirecto, ¿no? La vida pone obstáculos a ti. Pero tú sujeto, pones los límites, los pones y los reemplazas. Tú los pones, objeto directo. Y con eso sale justamente la A. El primero es indirecto. Ya. ¿Cuál es la técnica? Ahora les enseño un segundito de cómo reconocer que exactamente es OI o es OD. El verbo lo dice todo. Pondrá algo a ti. Pero tú pones, ¿qué pones? Los límites, los pones a objeto directo. Y la presentación 9 pide que reconozcamos qué función cumple. 100 ancianos fueron favorecidos. ¿Quiénes? Los ancianos cumple la función de sujeto de la oración. ¿Está bien? Sujeto de la oración. Luego, el político ayuda. ¿A quién? A varias personas. Objeto directo. ¿Cómo yo sé que es objeto directo y no indirecto? Reemplazo. Las ayuda. Reemplazo por los o las. Como es femenino, varias personas, sería las ayuda. Otra técnica, lo pasamos en la oración que está activa, el político ayuda activa, la transformamos en pasiva. Varias personas son ayudadas. Esa es la técnica para garantizar que se lo dé. Carlos y Rolando han sido. Sido es un verbo copulativo, por lo tanto le sigue un atributo. Sido es el participio del verbo ser.
Y por último, los viernes, Jairo, esto es cuando organiza los viernes, un circunstancial de tiempo. Ahora sí, muchachos, lista para responder todas tus consultas, pero antes les ruego que cumplamos con nuestro deber. Yo voy a volver a la presentación donde estaba el OD, el OI, no se preocupe. Quiero, por favor, la pregunta que dice así. Muchas gracias, señor Luis. Tienen receso también. Aquí hay una encuesta. Dice, ¿qué te pareció la explicación de la clase de hoy? Si fue excelente, A, B es bueno, C regular, D es malo y la E deficiente. Terminamos de marcar y voy a ir a atender todas las dudas posibles que hayan surgido. Recalco que es un tema súper amplio y que necesita base teórica, por supuesto, que lo vamos a hallar poco a poco. Recién hoy estamos iniciando. Ya, enclítica. Cuando decimos un enclítico es porque va después del verbo. O sea, es esto. A ver, aquí voy a aprovechar para responder las preguntas que por ahí surgieron. Si dijésemos algo así como cuéntamelo, cuéntamelo, ya. Eso tiene con enclítico. ¿Hay frase nominal? Álvaro sí tiene frase nominal. Contar es esto, ¿no? Algo. ¿Qué vas a contar? Algo, una historia, no sé, un cuento. El primero es el o de y el segundo, el me, es el oí. Quiero que comprendan que el me, el te, se, nos, como bien lo menciona Ibeliz, gracias, van a tener la función de objeto directo o de objeto indirecto, depende del contexto. Contar algo. ¿A quién? A mí. Por lo tanto, en ese contexto el verbo necesita OD y OI. Pero ¿cuándo sería solamente hoy OD? Me puede pasar en OD cuando digo me extrañó. ¿Quién? Mi familia me extrañó mucho. Esto viene a ser en el contexto me extrañó. ¿Quién te extrañó? Mi familia extraña a mí. Este me va a ser objeto directo, porque el verbo extrañar implica a alguien o algo. Yo extraño, no sé, yo extraño la comida peruana, extraño eso, lo reemplazamos. Entonces, ¿de qué depende que me sea o de o que sea oí? Depende del tipo de verbo. La proposición B no sería oí. ¿Dónde estamos? A ver, la B, varias personas, A ya seguir tenemos cuidando. receso, ¿no? Ayudo a varias personas, es el de muchachos, ahí nos quedamos. Perdonen, el tiempo nos ha ganado. Prometo la siguiente clase, ni bien inicio.